Muy buenos días, hermanos. Sabiendo que esta próxima semana ya tenemos el viernes de crucifixión y el domingo de resurrección, quisiera traer a su atención el día 10 del primer mes del año, comúnmente conocido como Nisan, que es precisamente el 4 de abril del 2020, fecha que en la palabra de Dios se repite al menos en 3 ocasiones y en cada una de ellas tiene un significado muy importante para nuestra vida espiritual. La primera ocasión sucede en Éxodo 12, los versículos del 1 al 12, y nos dicen de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. En esta primera ocasión que la palabra de Dios nos menciona el 10 del primer mes del año, Dios libera a su pueblo. Iniciando el año nuevo, el pueblo de Dios inicia con su liberación y lo inicia de una manera muy peculiar. Hay que contar 10 tardes y mañanas, porque si recordamos desde la creación, la manera en la que Dios estableció los días es que es una tarde y una mañana cada uno de los días. Aquel 10 del primer mes, cada familia habría de escoger un cordero, un animal sin defecto, esto es, perfecto, de 1 año, lo que significa que tendría que tener más de 1 año, pero tendría que tener menos de 2 años, ya sea de las ovejas o de las cabras. Tenían 4 días para examinarlo y tener la certeza de que aquel cordero que iban a ofrecer a Jehová no tuviera defecto alguno. Y llegado el 14 del primer mes, entre las 2 tardes, esto es, la primera tarde inicia a mediodía, la segunda tarde inicia al meterse el sol, que también da inicio al siguiente día. Entonces, entre las 2 tardes siempre se ha tomado entre las 3 y 4 de la tarde o, de acuerdo a cómo se contaban las horas antes, la hora novena. A esa hora debería de ser inmolado y su sangre habría de ser puesta entre los 2 postes y el dintel de la casa, que lo habían de comer, porque esto es la Pascua de Jehová. Y después de ello, el pueblo debería de salir rumbo a la tierra prometida, rumbo a la promesa de Dios, caminar en la libertad que Dios les estaba dando.
La segunda vez que es mencionado de manera directa esta fecha es en Josué capítulo 4, versículos del 19 al 24, y nos dice de la siguiente manera. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Y aquí mismo en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 10, nos recuerda que los hijos de Israel celebraron la Pascua ya con sus pies en la tierra prometida. Y dice la palabra de Dios, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Esta siguiente vez que es mencionada esta fecha, Dios establece a su pueblo, lo introduce en la tierra prometida. Y fue también el 10 del primer mes, cuando Israel cruzó el río Jordán y dejó como testimonio 12 piedras, para que un día, cuando los hijos le preguntaran a sus padres qué significan estas piedras, les dieran testimonio de lo que Dios hizo por su pueblo. Y llegado el día 14 del mes, los hijos de Israel celebraron la Pascua, pero esta vez con sus pies pisando la tierra prometida. Es interesante que un poco antes de celebrarla, por el significado tan importante de ese momento, todos los que no habían sido circuncidados fueron circuncidados, para de esa manera celebrar y ratificar el pacto con Dios para los hijos de Abraham. Dios había cumplido su palabra y sus pies estaban ahora en la tierra prometida. El pueblo de Dios tenía que ser fiel al pacto y por ello entonces también circuncidarse. La tercera vez que es mencionada esta fecha, no la vamos a ver de manera directa, pero vamos a mostrar que una vez más se menciona el 10 del mes primero. Sucedió también algo por demás importante. En el Evangelio del apóstol Juan capítulo 12, versículo 1 nos dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. En este mismo capítulo, en el versículo 12, dice: el siguiente día grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. En Lucas 19 del 37 al 38 nos dice la palabra de Dios que cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y no debe de extrañarnos que el Salmo 118, versículos del 22 al 26, era precisamente el que se leía para esta fecha cuando el Cordero entraba en Jerusalén. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. En esta tercera ocasión, Dios salva a su pueblo, pero ahora de manera espiritual y completa. 1500 años después de aquel 10 del primer mes que celebró Josué, Dios inicia la consumación de la salvación de su pueblo. Nos dice el Evangelio del apóstol Juan que 6 días antes de la Pascua, significa que era el 8 del mes primero, Jesús llega a Betania, donde se queda a cenar porque le han preparado una cena. Una vez que se mete el sol, inicia el quinto día antes de la Pascua. Esto es el 9 del mes primero, donde seguramente pasó el día de reposo. Al día siguiente, esto es el 10 del mes primero, Jesús entró a Jerusalén y dio inicio a la culminación de la obra redentora de Dios, obra que no solo incluiría al pueblo de Dios, sino también seríamos incluidos los gentiles. Y nos dice la palabra de Dios que la multitud se llenó de gozo y entonaron el Salmo 118, bendito el que viene en el nombre de Jehová, reconociendo a Cristo como el Mesías. Y prácticamente esa fecha fue la más importante para el pueblo de Dios. La estuvieron ensayando por 1500 años. Se estuvieron preparando para ese día. Sorpresivamente, el mundo religioso ni siquiera se dio cuenta. En el Evangelio de Lucas 19, versículos de 39 al 44, dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, el mundo religioso, parece que tiene fama de nunca estar preparado porque siempre está ocupado en otras cosas. Los fariseos estaban esperando que el sumo sacerdote regresara de Belén y entrara por la puerta de las ovejas con el cordero pascual. Y lo que hicieron fue intentar callar la multitud porque ellos estaban enfocados en su rito. 1500 años tenían practicando. Podemos decir que pues no podemos culparlos en cuanto a esa estricta observación. El problema es que nunca pudieron ver que Jesucristo era el Cordero de Dios por el cual habían estado preparándose todos esos años. Y todavía el Señor les recordó, diciéndoles que si ellos callaban, las piedras clamarían. Quizás, y repito, quizás, haciendo referencia a aquellas piedras que hace 1500 años atrás, un 10 del mes primero, fueron puestas en el Jordán para que les dieran testimonio al pueblo de Dios, lo que Dios hizo en aquella ocasión, lo que Dios estaba haciendo en su pueblo y lo que Dios haría.
Hermanos, no podemos pasar este día desapercibido. Y bueno, es triste que podríamos dejar este día desapercibido, especialmente cuando muy pocos recuerdan el calendario que Dios estableció. Y siguen, pero religiosamente, el calendario que el Papa Gregorio estableció, porque deben recordar que este es el calendario gregoriano, el que rige al mundo entero. Es un calendario elaborado o por lo menos administrado y dirigido en su elaboración por un papa para beneficio de la Iglesia Católica y los días que ellos querían observar. Y los religiosos, hermanos, no entendieron la importancia de ese día. Y al dejarlo pasar, sellaron su destrucción. Ciertamente fue rodeada Jerusalén, fue destruido el pueblo dentro de ella, y de lo que fue el templo y muchas de las áreas en Jerusalén no quedó piedra sobre piedra. Pero ¿qué no los religiosos eran los que deberían de saber la importancia de ese día? Debemos de recordar que para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo sabían el lugar donde iban a ser. Si hubieran prestado atención a los escritos de Daniel, hubieran también calculado la fecha, pero no estaban interesados en eso. Estaban siendo oprimidos por los romanos, estaban más interesados en su posición social, en su economía y en su prestigio y en poder continuar con su religión. Y parece que todo esto se vuelve a repetir. Pero yo me pregunto, ¿cómo olvidar el día que marcó el inicio de la consumación de nuestra redención? Bueno, de igual manera que los religiosos de aquel tiempo. Estamos demasiado ocupados en el mundo. Incluso ya no nos interesa los estatutos que Dios estableció como fechas para recordarnos, para enseñarnos y prepararnos para los grandes eventos de la historia del hombre. Hoy todas esas cosas están olvidadas y el mundo está más atento a lo que el mismo mundo dice. Y los religiosos de nuestra época están más atentos en seguir lo que el mundo dice que lo que Dios estableció. Pero quizás hoy tengas tiempo, y lo digo irónicamente porque sé que lo tienes, tiempo de meditar en lo íntimo de tu habitación y hacer una oración de gratitud por lo que Dios ha hecho por ti. Y una oración por los que no han reconocido a Cristo como Salvador y siguen esperando quien les dé vida eterna. Entendiendo que tuvo que haber una fecha en la que Dios inició la obra redentora en tu vida. No es necesariamente un 10 del mes primero, pero sí hay una fecha en la cual Dios te despertó, su Santo Espíritu obró en ti y viniste a sus pies, te humillaste y pediste perdón por tus pecados. Hermanos, en la Biblia Dios nos muestra que es un Dios de orden, que nos avisa las cosas antes de que sucedan y que nos muestra con poder y gloria su obra para beneficio nuestro. Lo menos que puedes hacer el día de hoy, sabiendo que históricamente y bajo el calendario de Dios, hoy es el día en que Cristo entró a Jerusalén y marcó el inicio de los últimos días de su vida, pero también del inicio de los días de la culminación de nuestra redención. ¿Sabes tú que un día de estos va a iniciar la última etapa del plan de Dios para su iglesia? ¿Y que va a sonar una trompeta? ¿Y que los muertos en Cristo van a resucitar primero? Y los que hayamos quedado vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos para pasar ahora sí la eternidad en la presencia de nuestro Dios. Ese día tiene fecha. Ahora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, pero Dios lo sabe. Pero ¿cómo estaríamos preparados en lo que no sabemos si lo que sí sabemos lo descuidamos?
Dios estableció estatutos para que nosotros recordemos la obra redentora de Dios a favor nuestro. Y los estableció en Levíticos. Y podemos ir ahí y leerlos y los estableció desde antes, pero ahí ya fueron determinados estatutos, algo que se debía de observar y recordar porque eran como una cita, porque era el ensayo de algo importante, la preparación espiritual de un pueblo para algo importante. Porque si bien es cierto que aquel día en que Cristo regrese por su iglesia será como un ladrón en la noche, el apóstol Pablo dice que para nosotros no debe de ser así, como un ladrón en la noche, asumiendo que vamos a estar observando, que vamos a estar leyendo la palabra, que vamos a estar discerniendo los tiempos y que vamos a estar esperando, no quietos, pero en acción, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque ciertamente aquel día está más cerca que cuando creímos. Suena lógico, pero así es. Estando esa fecha ya puesta en el plan eterno de Dios, cada día que pasa es un día más cerca. Y tarde que temprano el día tiene que llegar. Y no quiero tomar la actitud de decir, "Oh, y todo va a empezar un día 10 del mes primero". No, no es esa mi intención. Mi intención es que lo que deberíamos de saber de Dios no le damos importancia porque estamos más entretenidos con el mundo. Las fechas que Dios estableció para la Pascua ni las sabemos ni nos interesan, pero las fechas que la Iglesia Católica estableció para la Pascua las observamos religiosamente. Mira, te diré algo por demás interesante. Si puedes observar tu calendario y miras el 21 de marzo, que es el equinoccio de la primavera, puedes agarrar 4 o 5 calendarios de diferentes años y mirarás que después del 21 de marzo hay que contar los días a la siguiente luna llena y que después de la luna llena, el siguiente domingo es domingo de resurrección. Así es como el calendario católico determina cuándo es el domingo de resurrección y por lo consiguiente cuándo es la Semana Santa y cuándo es la famosa Cuaresma. Nosotros tenemos el calendario de Dios, pero ni lo sabemos, ni nos interesa, ni lo investigamos, porque al igual que el mundo religioso en los tiempos de Cristo, estaban más interesados en la supervivencia, en poder llevársela bien con el imperio opresor, en mantener su estatus religioso, su economía y de cierta manera también su presencia y autoridad con el resto del pueblo, que se olvidaron de escudriñar lo que Dios nos había dado por tarea. Hermanos, estemos alertas. Hay que escudriñar las escrituras. Hay que pasar tiempo meditándolas. Hay que recordar que quien las inspiró es Dios y que Dios no miente, que Dios no se arrepiente y que Dios tiene sus propósitos perfectos desde antes de la fundación del mundo hasta la consumación de su obra. Hermanos, con Dios no hay plan B o plan C. Dios lo que se propuso desde un inicio lo llevará a cabo. Y para eso nos dejó señales. Y para ensayar y prepararnos nos dejó fechas. Interesémonos en ellas. Leamos al respecto. Familiaricémonos con el calendario de Dios. Y quiera Dios que ese gran día realmente estemos preparados. Y al ver la señal del Hijo del Hombre en los cielos, levantemos nuestra cabeza, glorifiquemos a Dios y esperemos nuestra redención. Porque con tristeza les digo que para muchos
llegará como ladrón en la noche. Estarán tan entretenidos por sobrevivir y por entender las cosas de este mundo que habrán descuidado las cosas importantes. Y Dios no lo quiera, pero las mismas palabras que les fueron dicho a los fariseos pueden ser repetidas. Si tan solo supieras la importancia de este día para tu paz. Pero ahora tus ojos están velados. Dios les bendiga. Oremos unos por otros. Meditemos en la palabra de Dios y veamos qué tiene Dios para nosotros hoy en este día. Bendiciones, hermanos.